Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes este día y poder platicar, poder compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. Mi nombre es Roberto Arjona y soy pastor de la iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque. Qué gozo estar con ustedes, qué alegría de poder compartir. ¿Por qué no me acompañan a orar para ofrecer al Señor este tiempo en el cual estaremos honrando su nombre? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de poder preparar este mensaje, predicar este mensaje, honrarte a ti. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija y que tú seas exaltado en todo lo que hagamos. Dios, lo hacemos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarte. ¿Por qué no nos acompañas en la siguiente alabanza? Gracias a Dios. Quiero invitarte, por favor, que busques en tu Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32 al final y capítulo 5 del versículo 1 al 11. Así que la lectura en tu Biblia o escúchala ahí donde estás. Dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad,
la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y le sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Esto es palabra del Señor. Una de las escenas muy llena de alegría de la Segunda Guerra Mundial, después, cuando ésta estaba terminando, es cuando los aliados entraron a París. Esa entrada provocó algarabía, gozo, fiesta, victoria en todos los habitantes de París. En los campos del Liceo de París, la gente ovacionaba al ejército aliado. Y cómo no, si esta ciudad estaba entrando a libertad después de estar bajo el dominio alemán. Cuando pienso en esto, me imagino a la iglesia, después de haber experimentado la resurrección del Señor Jesucristo en esta verdad, y de los que vinieron a creer, tenían esa alegría, esa convivencia, habían sido llamados de muerte a vida, y eso los llenaba de mucho gozo, de mucha alegría. Y cuando me pongo a pensar en esto, amados, es que creo que la iglesia hoy necesita vivir en ese sentido, en el gozo de la comunión de todos al saber que somos parte de esta nueva vida. Por eso yo pienso que hoy debemos de reflexionar cómo debemos volver a la comunión como iglesia en el Espíritu de Dios. Y de esto quiero que platiquemos los próximos minutos. Vamos a pedir la dirección del Señor en la reflexión de su palabra. Padre, gracias porque nos permites abrir tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas con poder. Y Señor, que tu Espíritu habla en nuestro corazón, que nuestra mente quede cautivada por tu palabra. Y Padre, que pueda ser un instrumento útil en tus manos al exponer tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en una serie de mensajes acerca del libro de los Hechos. Estamos compartiendo mensajes acerca de los primeros nuevos creyentes de la iglesia, la conversión. Muchos vienen al Señor, una gran algarabía por todo esto que está ocurriendo. Pero hay un texto bíblico que pareciera que me lo salté en cierta forma, pero no fue así. En el mensaje anterior lo que quería era seguir la secuencia de cómo los discípulos estaban enfrentando la persecución de los líderes religiosos. Pero hoy quiero llamar la atención a un aspecto muy interesante de cómo la iglesia estaba viviendo en esta comunión en estos días. Es inevitable enfatizar que la comunión que tenían los creyentes en aquel entonces estaba llena del amor de Dios en Cristo, porque experimentaban perfectamente esa experiencia del haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador.
saber del amor de Dios, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy convencido que ese amor estaba en medio de ellos y el Espíritu Santo los llevaba a comprender la magnitud del sacrificio en la cruz. Es en este amor en Cristo que vemos a esta iglesia vivir la comunión en el Espíritu Santo. Y es por eso que yo quiero evocar a la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, el siguiente punto: decidamos vivir como un solo pueblo en Cristo Jesús. Esta es una decisión muy importante. Y déjenme platicarles en el contexto del pasaje que estaremos reflexionando. Pedro y Juan acababan de ser amenazados por los líderes religiosos. Les habían dicho que les iba a ir muy mal si ellos seguían predicando el nombre de Jesús. Cuando ellos salen de esta entrevista con el sumo sacerdote y con los religiosos, los saduceos de aquel tiempo, dieron gracias a Dios por lo que estaban experimentando, clamaron al Señor diciendo que entregaban a estos que los estaban amenazando. El Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, pero algo bien interesante y como una evidencia, amados, de ese momento es que todos aquellos que habían creído, los 3,000 desde el bautismo del Espíritu Santo, los 5,000 que se convirtieron después del milagro del hombre cojo, dice la palabra de Dios del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Quiero que pensemos detenidamente en este texto. La multitud de los que habían creído. Yo creo que más de 10,000 gentes. Piensen en el número. Esta multitud de creyentes eran de un corazón y un alma. Y esta expresión es muy hebrea. Piensen en esto. Eso que decía en Deuteronomio, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Estaba refiriéndose a la plenitud del creyente, de la persona. Así que cuando aquí dice, era de un corazón y un alma, era esta unidad plena, total. Era un sentir profundo, tanto que podía enfatizarse un corazón y un alma. Era una profundidad en la unidad, eran como uno. Podían verse completamente identificados, unificados en el Espíritu Santo. Y esto los enfocaba, les daba un propósito, el Evangelio y su proclamación. Ahora, esto incluía el total de sus vidas, su testimonio, su nueva vida en Cristo, a la cual habían sido llamados por el Espíritu del Señor, y por lo tanto podemos recordar lo que dice Lucas allá en el capítulo 2, versículos 46 y 47, cuando dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta unidad, un corazón y un alma, los movía a compartir, los movía a procurarse, los movía a vivir en una sencillez y alegría de corazón. Y todo esto se convertía en una alabanza a Dios. Y esta convivencia también motivaba a la gente a buscar esta vida que tenían. Y por eso dice al final este versículo que leímos, y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. La unión espiritual de estos nuevos creyentes traía esperanza a los que le rodeaban, y llamados por el Señor venían a salvación. Quiero invitarles a que entendamos, ¿sí?, este principio fundamental en la iglesia de los primeros creyentes. Dios nos llama como iglesia, como un cuerpo, como un pueblo, a convivir y compartir todo cuanto somos. Al incursionar en nuestras vidas personas que quizás estamos apenas conociendo, a abrir nuestros hogares, a compartir lo que tenemos y lo que no tenemos también. Y esto viene a ser un síntoma o un reflejo del amor que los une. Así que, si a ti no te gusta abrir tu espacio, si a ti no te gusta compartir con gente que apenas estás conociendo, te tengo una noticia. La vida en Cristo tiene que ver con eso, con darte muchas veces con gente que sabes que acaba de conocer a Cristo. Y abrir tu corazón, porque los une un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Y si a ti no te gusta eso, te tengo una noticia: el reino de los cielos va a estar lleno de eso, del compartir, del pertenecernos, de ser una familia completa unos con otros. Déjame decirte algo: estas personas compartían recursos, vida, oración, luchas. La familia en Cristo estaba por encima de cualquier familia. Así como lo escuchas. Uno de los más grandes problemas que enfrentó la iglesia en los primeros años, yo creo durante el primer siglo y posterior, quizás pocos años después, es que los judíos querían tomar su parte porque se creían superiores a los gentiles. Pero el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 15, diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aun cuando Pablo se está refiriendo a la unidad de la iglesia entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, amados, lo que tenemos que entender es que ya no somos más independientes, sino formamos parte unos de otros. La verdad expresada aquí es que todos hemos venido a formar una familia en Cristo, un solo pueblo, un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Padre y un mismo Espíritu que nos une. Esto es lo que encierra Lucas cuando dice de un mismo corazón y alma. Era claro que aquellos que estaban integrando a la iglesia del primer siglo eran creyentes que estaban experimentando esta práctica. Amados, aquí ya no nos encontramos, acá están los Arjona, acá los Sánchez, acá los Hernández. No, mis amados, venimos a ser una sola familia. No alguien que de alguna manera simplemente tiene una idea de pertenecer. Escuchen la expresión: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, amados, si esta es la familia ideal de Cristo Jesús, tendríamos que cuestionarnos:
¿qué tipo de familia he venido a formar yo? ¿Qué tipo de familia me he constituido yo para ustedes? ¿Qué tipo de familia tú has venido a formar? ¿Qué tipo de familia somos en Rey de Reyes? Yo te invito a que entendamos que en Cristo venimos a pertenecer a la familia de Dios. Segundo, yo quiero que te cuestiones lo siguiente. ¿Qué hago para vivir como pueblo de Dios, como familia de Dios? Miren, dice el verso 33, ahí en su Biblia, por favor, capítulo 4, versículo 33, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que Lucas está tratando de resaltar aquí o nos está mostrando en este versículo? Había un contraste evidente entre los líderes religiosos judíos y los apóstoles. Mientras los líderes religiosos judíos se habían enriquecido al costa del pueblo, habían manipulado al pueblo religiosamente, habían ejercido poder para ganancia propia y de alguna manera también tenían al pueblo oprimido sin esa libertad para encontrar salvación y esperanza. Los apóstoles, a diferencia, hallaban gracia delante de todos. ¿Por qué? Porque la gente había encontrado en ellos, ¿qué? Una respuesta espiritual a sus vidas. Y no solamente eso, sino que al ministrar acerca de la resurrección de Jesucristo, el Evangelio traía libertad a las personas, ese alimento que necesitaban. Y no solo eso, amados, los discípulos, es decir, los apóstoles, no se aprovechaban de su posición de liderazgo que tenían en la iglesia, sino al contrario, todos los recursos que llegaban eran dados para servir a la comunidad, a la gente. Había una comunidad judía muy dañada, muy empobrecida, y ellos eran ayudados completamente. Por eso dice el texto cuando dice: y abundante gracia era sobre ellos. Había una congruencia entre sus vidas y lo que predicaban. Así que todo el pueblo los hallaba en gracia. ¿Por qué? Porque servían y predicaban la palabra de Dios, trayendo seguridad y confianza, y daba crecimiento también a la iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo se movía en la iglesia. Dice el versículo 34, y en consecuencia dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Había una entera confianza sobre los apóstoles que ellos harían correctamente la distribución de estos recursos. Esta comunión, esta coinonía que tenía el pueblo, este corazón y alma, había logrado que pudieran ver unos por otros. En ninguno había necesidad. Es decir, habían logrado sacar fuera la pobreza entre los creyentes. Esto era muy importante en una sociedad empobrecida. ¿Por qué? Por los líderes religiosos y la opresión de Roma. Pero entre la iglesia, es decir, entre todos, estaban practicando el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacían? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido.
aquellos que poseían alguna propiedad extra a lo que era su casa donde vivían, aquellos que tenían algo que no estaba siendo de donde dependían económicamente, iban, lo vendían y lo entregaban para que los discípulos, los apóstoles, lo administraran y fueran dados a los necesitados, a los pobres. Así que entre estos, dice, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían al alcance de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Por lo anterior, dice, no había entre ellos ningún necesitado. La gente económicamente en mejor condición se preocupaba por la gente más lastimada en la pobreza. Se preocupaba por la gente que estaba en necesidad. Dios ponía en el corazón de ellos apartar aquello que tenían extra para darlo a los necesitados. Y entonces Lucas da un ejemplo, dice el versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nos encontramos a uno de los religiosos de aquel tiempo, alcanzados por el Evangelio, que viendo así como Nicodemo, creyendo en Jesucristo, va y vende una propiedad. Se dice que los levitas no deberían de tener heredades. No sabemos cómo este hombre la tenía, pero lo que hizo es que en lugar de mantenerla consigo, decide venderla, y lo que toma de la venta, todo completo, va y lo pone a los pies de los apóstoles. Y esto llamó la atención, el testimonio, para la gloria de Dios, y motivó a la gente a seguirlo haciendo. Hoy, amados, necesitamos un corazón sensible a las necesidades de la gente. Necesitamos un corazón sensible que esté dispuesto a hacer bendición a otros. No solo en lo económico, amados, sino también en servir, en ser dadivosos, en pensar en otros más que en uno mismo. En estos tiempos el egoísmo se ha resaltado tratando de cuidarnos a nosotros sin pensar en los demás. Nuestro ministerio debería ser uno de los más bendecidos en recursos para poder ser bendición a otros. Yo solo te invito a una cosa, a reflexionar. Practica la misericordia. Jesús dijo en Mateo 5, escribe Mateo 5, 7, capítulo 5, versículo 7, Jesús dijo en el Sermón del Monte a sus discípulos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú has recibido misericordia de Dios, procura ser misericordioso con los demás. Y tercero, ¿qué no debo hacer como familia de Cristo? ¿Qué no debo hacer como familia de Cristo? Y es interesante, la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero las cartas no estaban divididas en ello. Y aquí Lucas inmediatamente da un ejemplo completamente contrario, quizás, o de alguna manera con un enfoque diferente en el capítulo 5. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El texto no nos refiere de dónde venían Ananías y Zafira. No sé si llegaron, vieron la gran algarabía de la iglesia, fueron emocionalmente impactados de lo que estaba ocurriendo,
No lo sé. Pero empezaron a ver que la gente daba y pareciera que esto los motivó a hacerlo. Pero la motivación real todavía no se encontraba. ¿Por qué? Porque venden su heredad y lo que hacen es tomar, no nos dice qué parte, lo que sí nos dice que solo una parte depositaron a los pies de los apóstoles. Ellos acordaron, se pusieron de acuerdo en sustraer y solo dar una parte en lo que fue vendida la heredad. Pienso yo que el problema no estaba en la sustracción, sino que pareciera que Ananías y Zafira habían llenado su corazón en buscar la admiración de la gente que los verían estar ofrendando. Porque ponen el producto, ponen los recursos delante de los apóstoles, ¿sí? Y al ponerlos a los pies de ellos, estaban diciendo, sí, en ese tanto vendimos la propiedad. El versículo 3 no nos los dice específicamente, pero escuchen las palabras que Pedro le dice a Ananías. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu del Señor. Pedro le está diciendo, nos entregas este dinero que tú dices que es de la venta de la heredad, ¿sí? Pero sustrajiste de esto. Y Pedro afirma en el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La tenías, ¿para qué la vienes a ofrecer? La vendes y tenías el dinero en tus manos, mejor quédate con él. ¿Qué intentas? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué puso Ananías en su corazón? Ananías puso en su corazón mentir. Mentirle a la gente que lo iba a ver entregar. Mentirle a los apóstoles que la iban a recibir. Pero sobre todo, algo que no estaba tomando en una cierta forma y directamente en entendido él, es que le estaba mintiendo a Dios. Sí, a él le estaba mintiendo. Pero hay un detalle que sumar a esta mentira. Es muy posible que Ananías y Zafira buscaran el reconocimiento de la gente que los veía entregar. Y el detalle es que estaban entregando algo y estaban entregando un orgullo con mentira. Y esto lo puedo llamar, se podría llamar hipocresía. Creyó que le iban a dar reconocimiento. No contaba que el Dios a quien entregaba esto es real. Amados, dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ponte a pensar en esto. Cayó isofacto y murió. Dice Lucas, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has mentido alguna vez a sabiendas
de que Dios lo sabe todo, tratando de cubrir con tu mentira y buscando el reconocimiento de los demás? ¿Cuántas veces has afirmado fidelidad en algo en tu vida? Pero realmente Dios sabe que has fallado. ¿Sabes que el Señor aborrece la hipocresía? Nuevamente escucha esto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Salomón escribe, amados, allá en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Temes a Dios? ¿Tememos al Dios que lo sabe todo? ¿Sabes? La razón por la cual actuamos fuera de la voluntad de Dios es porque actuamos sin sabiduría, es decir, sin falta de considerar, más bien con la falta de considerar, temer al Señor. Y hablo con temor y temblor. Nos encanta hablar del amor de Dios, pero se nos olvida recordar que Dios es justo, es santo y verdadero. Dios es tan justo que Él sabía que el único precio que podía pagarse por nuestra salvación era la sangre de su Hijo. Y estuvo decidido a hacerlo. Su justicia de juicio cayó sobre Él para que tú y yo tuviésemos esperanza. Pero esta justicia que Él nos imputa por la fe no es una tarjeta de crédito libre para pecar. No. Dios nos llama a vivir una vida de temor a Él, porque somos un pueblo necesitado de Él y a la vez desobediente. Dios nos muestra desde el principio, desde estos primeros cristianos de la iglesia, la necesidad de vivir en el temor a Dios. Era importante que la iglesia de estos creyentes supieran, entendieran que Dios estaba al tanto de su iglesia. ¿Cuál es el problema? Que nuestro corazón nos engaña y parece que nos hace sentir que podemos engañar a Dios. La Biblia habla de ejemplos como estos. Y no significa que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que trajo a Ananías y cayera muerto es diferente del de ahora. No, mi amado. Es el mismo. Dios es real, es justo. Sí, solo su gracia y misericordia nos sostiene. Pero la sangre de Cristo nos cubre nuestras vidas. Por eso hay ejemplos en las Escrituras que nos recuerda como creyentes que debemos vivir en el temor de Dios. Dice la palabra del Señor que los jóvenes fueron y levantaron el cuerpo y lo fueron a sepultar. Y como 3 horas después entró su mujer. Y no sabía ella que su esposo ya había sido sepultado. Y entonces dice el verso 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí,
en tanto. Aquí vemos donde se habían puesto de acuerdo para mentir. Y Pedro le dice: ¿por qué vinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, dice el verso 10, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Quieres leer conmigo el verso 11? Dice la palabra del Señor: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amados, familia en Cristo, no veo que aquí la palabra nos enseñe que el vivir en el temor de Dios sea malo. Al contrario, lo necesitamos profundamente. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. Amados, deseo con todo mi corazón que mi vida, que tu vida, que la vida de cada creyente hoy día de veras viva en un temor a Dios y no un temor a una pandemia, sino verdaderamente entender que al quien venimos a agradar de todo nuestro corazón es al único Dios verdadero que nos amó en su Hijo Jesucristo para salvarnos. Cuando hablamos de este vivir en el gozo, es vivir también en el temor de Dios, porque es vivir en su voluntad. Y este es el llamado que yo hago. Ya no te cobijes en tus pretextos de tu vida. Teme al Señor y búscale de todo corazón. Yo te invito a esto, que venga a tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Reconocemos que actuamos mucho en nuestras vidas sin temor a ti. Perdónanos, Señor. Aviva el amor y el temor a ti, Señor. Lo reconocemos, Padre. Lo necesitamos, Señor. Por eso te ruego que toda tu iglesia, tu pueblo, se goce en ti viviendo en tu temor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amados. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Quiero recordarles que seguimos con nuestras actividades. Los lunes estamos teniendo aún los estudios de los salmos. Salmo el lunes y el viernes. El martes y jueves estamos teniendo estudios bíblicos. Te animo a que los veas. Están siendo estudios para compartir, para evangelizar. Estos son subidos a las 9:30 por YouTube y se envían por las redes sociales. Y también en la tarde del martes estén viendo el audio a las damas. Miércoles, varones. Yo te animo a venir el miércoles presencialmente aquí a las instalaciones a las 8 de la noche. Y el sábado tenemos nuestra reunión a las 9 de la mañana de oración y a las 11:30 con los jóvenes, que va a ser presencial este próximo sábado. Así que los invitamos a todos para que estén con nosotros. Recuerden, nuestros horarios de culto son 9:30 de la mañana, clases Crece 11:15 y el segundo culto a la 1 de la tarde. En las tardes se reúne la misión del Buen Pastor. Si alguien quiere venir, hay un culto en la tarde a las 6 de la tarde. Están invitados todos. ¿Qué les parece si terminamos orando?
y después recibimos la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar reflexionando en tu palabra. Te ruego que ésta vaya y haga la obra en la vida de tu pueblo, y así como lo dice tu palabra, no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.